¿Sabías que un niño de 14 años creó una aplicación en su habitación y terminó vendiéndosela a Google por millones? Sí, millones. Y lo más sorprendente es que lo hizo sin inversionistas, sin contactos y sin experiencia previa. Hoy te voy a contar la historia del adolescente que cambió su destino con solo una idea y una laptop vieja. Su nombre era Nick Doloizio, un chico británico al que le encantaba la tecnología desde pequeño. Mientras sus amigos jugaban videojuegos, él jugaba a desarmarlos. Era de esos niños curiosos que no se conforman con usar las cosas, sino que necesitan entender cómo funcionan por dentro. A los 12 años, motivado por esa curiosidad insaciable, empezó a aprender programación por su cuenta, usando los recursos que encontraba en Internet. Cursos gratuitos, foros de programadores, tutoriales en video. Nada glamuroso. Nada de escuelas de élite, ni mentores millonarios. Solo él y su computadora. Pero Nick tenía algo que pocos niños, e incluso pocos adultos, tienen: una obsesión silenciosa por crear. Pasaba horas y horas frente a la pantalla, no por obligación, sino por pura pasión. Aprendía un nuevo lenguaje de código como quien aprende un nuevo truco de magia. Para él, programar no era un trabajo, era su patio de juegos. Y en ese patio de juegos digital, estaba a punto de construir algo que cambiaría las reglas para siempre. Todo comenzó cuando Nick notó algo que a todos nos pasa, pero que nadie se había detenido a solucionar. Cuando buscaba información en Internet para sus tareas escolares, perdía demasiado tiempo leyendo artículos interminables, noticias larguísimas y reportes densos. Pasaba más tiempo filtrando información que aprendiendo. La frustración crecía con cada clic. Y entonces, en medio de ese aburrimiento, se hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Qué pasaría si una aplicación pudiera resumir cualquier texto automáticamente en solo segundos? ¿Y si pudiera darme la esencia de una noticia sin tener que leerla completa? Esa simple pregunta fue la chispa. Con apenas 15 años, se puso manos a la obra y creó una aplicación llamada Samly. Su función era revolucionaria. Usaba inteligencia artificial para analizar noticias y artículos, y los condensaba en resúmenes claros y concisos de menos de 400 palabras. Sí, has oído bien. Inteligencia artificial. Años antes de que se convirtiera en la palabra de moda que es hoy. Nick no estaba siguiendo una tendencia, la estaba creando, y lo hacía desde la soledad de su cuarto, sin saber que esa pequeña idea nacida del aburrimiento estaba a punto de convertirlo en una leyenda de la tecnología. Una vez que tuvo un prototipo funcional, Nick lanzó Samly en la tienda de aplicaciones sin muchas expectativas. Pensó que quizás algunos amigos la descargarían, o que sería útil para otros estudiantes como Elan. Pero lo que pasó a continuación fue algo increíble, algo que ni en sus sueños más locos habría imaginado. La aplicación empezó a viralizarse. Miles de usuarios la descargaban masivamente, cautivados por su sencillez y su enorme utilidad. La gente estaba fascinada con la idea de poder informarse en minutos, no en horas. Pero la bola de nieve no se detuvo ahí. La popularidad de Samly hizo ruido, mucho ruido, y ese ruido llegó hasta el epicentro de la innovación mundial, Silicon Valley. De repente, su bandeja de entrada se llenó de correos electrónicos de nombres que solo había leído en revistas de tecnología. Famosos inversionistas, ángeles de negocios y emprendedores de éxito comenzaron a escribirle, intrigados por el adolescente que había creado algo tan potente. En cuestión de semanas, pasó de ser un estudiante anónimo a ser el tema de conversación en las oficinas más importantes del mundo. Acababa de crear algo revolucionario, y todavía tenía que pedirle permiso a su mamá para usar la computadora hasta tarde en la noche. La dualidad era surrealista de día. Un estudiante normal, de noche. Un genio tecnológico cortejado por la élite de la industria. Un día, mientras revisaba su correo como de costumbre, Nick recibió un mensaje que parecía completamente falso. El remitente era un multimillonario de Hong Kong, un inversionista legendario llamado Lee Cushing, interesado en financiar su proyecto. Nick pensó que era una broma, quizás spam o un intento de estafa. Pero no lo era, era real. Ese correo electrónico lo cambió todo. De repente,
No solo tenía la atención del mundo tecnológico, sino también el respaldo financiero para llevar su proyecto al siguiente nivel. Comenzó a recibir asesoría de mentores experimentados, capital para mejorar la aplicación y contratar un pequeño equipo. Y algo aún más importante, visibilidad global. Su historia apareció en medios de comunicación de todo el mundo. El niño prodigio que había creado una app con inteligencia artificial desde su habitación. La historia era simplemente demasiado buena para ser ignorada. Dejó de ser solo un programador para convertirse en el rostro de una nueva generación de emprendedores. Con la nueva inversión y la atención mediática, la aplicación se volvió tan popular que despertó el interés de una de las empresas más grandes e influyentes del planeta, Google. Para una compañía cuya misión es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible, la tecnología de Sam Lee era como encontrar una pieza perdida del rompecabezas. Google vio el potencial inmenso de integrar los resúmenes automáticos de Nick en sus propios servicios, como Google News y su motor de búsqueda. Mejoraría la experiencia de millones de usuarios al instante. Y entonces, tras varias conversaciones y negociaciones que Nick manejaba entre clases y exámenes, llegó la oferta. Una oferta que ningún adolescente se habría atrevido a imaginar. Google no solo quería invertir en la aplicación, quería comprarla. La cifra exacta nunca fue revelada oficialmente, ya que está protegida por acuerdos de confidencialidad. Pero múltiples reportes de medios, como The Wall Street Journal y Forbes, estiman que el acuerdo se cerró por una cantidad que ronda entre los 15 y los 30 millones de dólares anuales. Un adolescente de 17 años. Por una idea creada en su habitación con una computadora vieja, el sueño se había hecho realidad, y su magnitud era casi incomprensible. Pero la historia no termina con el cheque millonario. Después de la compra, Google contrató a Nick para que se uniera a la compañía y ayudara a integrar su tecnología de resumen en los productos de Google. Con solo 17 años, se convirtió en uno de los empleados más jóvenes en la historia de la compañía. La transición fue surrealista. Mientras sus amigos del instituto se preocupaban por la tarea de historia o los exámenes finales, él asistía a reuniones estratégicas en las oficinas de Google en Londres, trabajando codo a codo con algunos de los ingenieros más brillantes del mundo. Su vida se dividió en dos. Por un lado, el adolescente, que aún vivía con sus padres y cumplía con sus responsabilidades escolares. Por el otro, el joven ejecutivo que estaba ayudando a dar forma al futuro de la información en Internet. Nick demostró que no solo era un genio creador, sino también un profesional capaz de adaptarse y prosperar en uno de los entornos corporativos más exigentes del planeta. Ahora, si miramos hacia atrás, es fácil pensar que lo sorprendente de esta historia es el dinero. O la edad de Nick en 30 millones de dólares a los 17 años suena como el guión de una película. Pero si te quedas solo con eso, te estás perdiendo lo más importante. La verdadera lección, la magia oculta detrás de todo esto, es que Nick nunca buscó hacerse millonario. Su objetivo nunca fue vender una empresa o volverse famoso. Su única motivación era resolver un problema real, un problema que él mismo sufría cada día en la sobrecarga de información. Estaba frustrado y, en lugar de quejarse, usó su curiosidad y su pasión para crear una solución. Y eso, justamente eso, esa búsqueda genuina por aportar valor y solucionar un problema, fue lo que, como consecuencia, lo llevó al éxito masivo. El dinero no fue la meta, fue el resultado de haber creado algo verdaderamente útil para los demás. Y esta historia demuestra algo poderoso, algo que a menudo olvidamos. No necesitas ser adulto, no necesitas tener una fortuna en el banco, ni necesitas tener una agenda llena de contactos influyentes para cambiar tu vida y, potencialmente, el mundo. Solo necesitas una idea que resuelva un problema, una idea que te apasione, una idea que te obsesione lo suficiente como para dedicarle tus noches y tus fines de semana. Si quieres más historias reales de dinero, emprendimiento y personas que cambiaron su destino con una sola idea, suscríbete y activa la campana.